Muy buenos días, paz y amor para cada hermano, amigo y oyente que se conecta con este espacio, un espacio que edifica. Mi nombre es Diego Martín y desde esta hermosa tierra, como es Irlanda, como cada jueves, tengo el privilegio y la bendición de compartir contigo un mensaje que no busca agradar al oído sino edificar el alma. En este espacio, lo bueno sigue siendo bueno y lo malo no se disfraza de virtud. Este es un espacio de alerta, de reflexión, de despertar espiritual. Desde la atalaya, como vocero de parte de Dios, traigo voz de advertencia, palabra de esperanza y llamado al discernimiento en tiempo donde muchos ya llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo quiero empezar con una reflexión por algo que he vivido hace poquito y que es algo que suele ser frecuente. Pero bueno, aquí donde estoy sirviendo en el Ministerio de Remar en Irlanda, cuando llegan chicos nuevos a ingresar, pues bueno, es frecuente que alguien les diga que se lea la Biblia, que empiece a leer la Biblia, pues como es lógico, ¿no? Y el otro día llegó alguien y el consejo que le dio una persona es que se leyera la Biblia empezando por los evangelios. Dice que se lea los salmos y los evangelios porque el chaval este había empezado a leer la Biblia desde el principio, desde Génesis. Y la verdad que esto me llevó a una reflexión. Mira, cuando las personas deciden leer la Biblia y dicen, me voy a leer la Biblia, voy a empezar por Génesis, voy a leérmela entera. Yo sé que incluso muchos ni siquiera empiezan por Génesis. Hasta he visto a algunos cristianos decir, no empieces por el Antiguo Testamento, empieza por el Nuevo Testamento. Yo no sé por qué lo hacen, pero usualmente veo a la gente decir, empieza por el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento es pesado. Y yo digo, no habla muy bien de tu fe, que tú le digas a la gente que el Antiguo Testamento es pesado. Y yo estoy convencido tristemente de esto, que hay muchos cristianos que han repetido libros del Nuevo Testamento y no han leído algunos del Antiguo. Estoy convencido de que hay evangélicos que se han podido leer los evangelios más de una vez, que han podido leer y releer salmos, proverbios, pero que a lo mejor no saben nada de lo que habla el profeta Habacuc o el profeta Amós, que no saben nada de las profecías de Joel, que no entienden nada complejo del libro de Jeremías, que es muy largo, y mucho menos de Lamentaciones. Y no me voy a meter con las profecías de Daniel, porque sé que Daniel es un personaje bíblico y con eso, bueno, mucha gente ya tiene suficiente. Cuando vamos un paso más allá y llegamos a la gente que todavía se anima y dice, no, voy a leer la Biblia progresivamente, voy a empezar por Génesis. Hay mucha gente que cuando llega a las genealogías, y no sé quién engendró al no sé cuántos, y fulanito a menganito, como que se las saltan, como diciendo, esto no tiene sustancia, esto no tiene nada, esto no trae nada para mi vida, no me aporta. Pero tenemos un problema con eso. El problema más grande de todos es que hay un versículo en la Biblia que dice que toda, la escritura es inspirada por Dios. Por lo que decir que hay un pasaje de la escritura, aunque sea una genealogía, que a ti no te aporta, es decir, que Dios ha inspirado algo que no te sirve. Es preguntarse, oye, ¿Dios ha dejado algo en la palabra que a mí no me sirve? ¿Que me aburre? ¿Es que prefiero las cartas de Pablo llenas de doctrina y no esto de tantos nombres? Pero ¿quién lo dejó aquí? ¿Quién lo inspiró? ¿Fue Dios? La respuesta es el Señor. Dios quiere que leamos estas genealogías, Dios no quiere que las saltemos. Por algo Dios las ha puesto. Y por algo Dios las ha ordenado de esa manera. Incluso por algo Dios las ha dejado en ese preciso momento de la historia escritas. Y es que hay un capítulo en Génesis, que es el capítulo 36, donde solamente se habla de genealogía. Se habla de gente, personas, nombres. y si está escrito, por algo debe de ser. Algo nos tiene que enseñar. Y esta reflexión la empiezo diciendo porque realmente quiero hablar de otra cosa, pero para poder entender qué es la providencia de Dios y para ello quiero deciros una frase. Antes de empezar, dice, existe una diferencia fundamental entre la providencia de Dios y la fortuna, entre el destino o la suerte, y la clave de esta diferencia reside en el carácter personal de Dios. La fortuna es ciega, mientras que Dios todo lo ve. El destino es impersonal, mientras que Dios es nuestro Padre. Y la suerte es muda, mientras que Dios puede hablar. Y es que en la historia humana todo sucede por la mano invisible de la providencia de Dios. ¿Cuánta gente conocemos nosotros que creen que la vida está llena de golpes de suerte?
incluso hay gente que se llama a sí mismo afortunada. Incluso en España esas personas que creen que no tienen suerte tienen un nombre, gafes. Yo soy gafe, a mí todo me sale mal, yo tengo muy mala suerte. Y hay mucha gente que habla de fortuna, o algunos dicen yo me encontré con esta persona por cosas del destino. ¿No suena todo esto? Sin embargo, nosotros los cristianos no creemos ni en la fortuna ni en la mala suerte. Tampoco creemos en un destino fortuito. No creemos que los planetas se alinean, que en esa alineación de planetas suceden cosas. Los cristianos creemos que hay una mano que escribe la historia. Creemos que todo pasa por algo. Y creemos que al final esa historia está escrita por, como bien dice la Biblia, el fin desde el principio. Tenemos un libro que es la Biblia, que nos dice cómo van a terminar las cosas. Y esto es interesante porque cuando uno piensa en una película y en el guionista, piensa cómo va a ser la película y le pone un punto final. Nosotros empezamos a leer un libro que ha escrito un autor cualquiera y el autor, mientras lo escribía, estaba desarrollando todo el libro hasta llegar al final de ese libro. Sin embargo, nosotros empezamos a leer. Y cuando nosotros empezamos a leerlo, pues no sabemos cómo va a acabar. Sin embargo, el autor ya sabe cómo va a acabar. Qué personajes van a morir en el camino, qué personaje va a ser el malo, cuál va a ser el bueno. Y eso mismo es lo que pasa con la historia de la humanidad. Pero nosotros vivimos esta historia, no la leemos. Nosotros la estamos viviendo, somos los personajes de la Biblia, de la humanidad. Pero lo más maravilloso es que esta historia tiene un escritor, y ese escritor es Dios. Todo lo que va pasando a lo largo de la historia son parte de la providencia de Dios. Y aunque no lo creas, ese capítulo 36 de Génesis, lleno de nombres, lleno de personas, forman parte de esa providencia de Dios, como vamos a ver un poquito más tarde. Mucha gente se lo salta y se va enseguida a la historia de José, que es el siguiente personaje que viene, ¿no?, en la Biblia, y que en él vemos a Jesús, vemos que en José todo apunta a Jesús. Pero la historia, tanto tuya como mía, la historia del pueblo de Israel, es también muy importante saber que había unas personas, unos pueblos, como vamos a ver en el capítulo 36, que fueron enemigos del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces vemos que el pueblo de Israel han sido atacados por el enemigo del norte? Pues aquí, en este capítulo 36, en esa genealogía, en esos hijos de Esaú, esa descendencia de Esaú, también llamado Edom, que vivía en el norte, en la montaña de Seir. De ahí surgieron jefes y pueblos, algunos de ellos tan conocidos como los amalecitas. Y uno tiene que entender que todo esto estaba escrito. Como es obvio, no tengo tiempo para leer todo el capítulo y leer esos nombres, esas sucesiones, esas generaciones de pueblos que fueron luego los pueblos que fueron rebeldes contra el pueblo de Israel, enemigos del pueblo de Israel. Pero sí quiero decir alguna cosilla para entender que Dios nos lo reveló ahí precisamente para que lo conozcamos y poder entender mejor la historia que Dios está escribiendo. Sí, antes quisiera decir un dato que me parece importante, es que cuando habla de que Esaú decidió salir de la tierra que compartía con Jacob, dice que tomó a sus 3 mujeres y dice sus nombres, dice Adá, Aholibama y Basemat, y después explica los hijos que tienen con cada una de ellas. Pero me llamaba la atención porque cuando leemos los nombres de las mujeres de Esaú en el capítulo 28 las llama de otra manera, las llama Judith, Mahalat y Basemat. Y uno puede preguntarse, ¿es que la Biblia se contradice? Sin embargo, si uno profundiza y uno escudriña la Biblia, podrá ver que no es la primera vez que vemos que en la Biblia unas personas aparecen con un nombre y posteriormente tienen otro nombre. Por ejemplo, Abraham, que después fue llamado Abraham. Jacob, que después llamado Israel. O incluso si vamos al libro de Daniel, Daniel y sus amigos también fueron cambiados de nombre. Y es que los cambios de nombre, igual que el nombre en sí mismo, tienen mucha importancia a nivel bíblico. Y aquí podemos ver cómo Esaú parece que cambió los nombres de sus mujeres cuando decide tomar otro camino que no era el camino que tenía Jacob. Cambiar el nombre es cambiar la identidad. Y aquí podemos ver cómo desde el momento que Esaú decide separarse de Jacob, decide rechazar todo lo que tenía hasta ese momento y todo lo que significaba lo que había vivido hasta ese momento. Y esto es una aplicación para nuestra vida, porque ¿cuál es tu nombre? Porque si tu nombre es un nombre puesto por Dios, lo que quiere decir que tienes una nueva vida, un nuevo nacimiento, Dios te ha puesto un nombre y eso está bien. Pero quiero continuar con otra cosa que es muy importante. Y es que, como he dicho antes, a medida que vamos leyendo esta genealogía, vemos cómo aparecen nombres como amalecitas, edomitas,
y otros pueblos que salen de Esaú y acaban por ser enemigos feroces del pueblo de Dios. Del pueblo de Esaú salen pueblos que quieren dañar al pueblo de Dios. Y por eso podemos ver que nada de la historia es casualidad. Que Jacob se quede en Canaán y que Esaú se vaya a las regiones de Seir no es casualidad, es providencia de Dios. Que de él salgan pueblos que acabarán siendo enemigos del pueblo de Dios no es casualidad, es providencia de Dios. Por eso cuando más adelante leamos las batallas, guerras entre pueblos peleando contra Israel, vamos a saber de dónde viene. Por eso Dios lo puso aquí. Por eso Dios lo reveló justamente en este momento. Podría haber mañana vamos a ver, o el día de mañana, a Israel peleando con un montón de pueblos, de naciones, de tribus, de gente haciendo cosas, y nos preguntaremos de dónde salió esta gente, de dónde salió este pueblo, de dónde salieron estos enemigos, dónde estaban, de dónde han aparecido. Y aquí Dios te está preparando para lo que va a pasar mañana. Pero ¿en qué momento fue escrito? Si pensamos quién escribió Génesis, todos sabemos que fue Moisés. Pero ¿tú sabes cuándo se escribió Génesis? ¿Cuándo Dios inspiró a Moisés para que lo escribiera? Mirad, Moisés fue escribiendo Génesis durante el Éxodo. Y Moisés es el que deja escrito el Génesis. ¿Qué les está enseñando a este pueblo? Ese pueblo ha salido de Egipto, ¿no? Y claro, es normal que ellos tengan preguntas como, ¿hasta dónde vamos? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué nos encontraremos por el camino? ¿Sabes lo que les está enseñando Moisés con Génesis? Que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. No hemos llegado aquí por casualidad. No ha pasado esto por casualidad. Todo ha sido fruto de la providencia. Todo esto ha llegado hasta aquí por algo. Nos hemos encontrado en Egipto por lo que va a pasar, pero por lo que va a pasar luego con José, con sus hermanos y con todo esto. Moisés en el Éxodo les está narrando Génesis para que tengan aliento, fe, esperanza. Y lo mismo nosotros, porque nosotros también estamos transitando hacia nuestra tierra prometida, que es Cristo y la gloria eterna con Él. Y en el camino tenemos un montón de combates, y en el camino tenemos un montón de días malos, y en el camino tenemos un montón de situaciones difíciles. Y la palabra, de la misma manera, al igual que aquellos en el Éxodo, nos dice, confiad, la historia la ha escrito Dios, todo está en sus manos. Eso es lo que les iba enseñando Moisés al pueblo mientras iban caminando por Egipto. Y todo esto demuestra el firme mensaje de que la historia no se le ha escapado de las manos ni por un momento a Dios. Y que a medida que pasan los siglos se va cumpliendo. Y eso nos tiene que dar tranquilidad de saber que nuestra vida también está escrita por Él, por el Dios soberano. Por eso cuando a partir de ahora tengas la Biblia en tus manos y empieces a leerla, espero que puedas tener una visión más alta, una visión más correcta, de que todo está escrito por el gran autor de la vida, que es Dios. Y en estos momentos en los cuales se ven guerras y hay más rumores de guerras y hay conflictos, también que puedas tener la confianza, el aliento, la fe, la tranquilidad, la esperanza de que todo está escrito por nuestro Dios. Que Dios te bendiga.